Les invitamos a escuchar Santos en el Claustro, dirigido por Fray Santiago Cantera. Bienvenidos, queridos oyentes de Radio María, a este programa de Santos en el Claustro, en el que entre mi hermana Margarita y un servidor vamos desgranando la vida de santos y santas que han brillado en la vida monástica a lo largo de los siglos, desde sus orígenes en el siglo IV e incluso con precedentes anteriores y en la Sagrada Escritura hasta nuestros días. La semana pasada hablábamos del origen de los monjes basilios españoles en el siglo XVI y en concreto nos fijábamos de un modo especial en el núcleo del Tardón, hoy San Calixto, en la Sierra de Hornachuelos, en la diócesis y provincia de Córdoba, hablando del padre Mateo de la Fuente, discípulo de San Juan de Ávila y de Fray Luis de Granada, y también admirado por Santa Teresa de Jesús, la Santa Madre, y allí donde hoy, precisamente por todos estos motivos, desde mediados del siglo XX, existe una comunidad de Madres Carmelitas Descalzas, fundación de Santa Maravillas de Jesús. Decíamos que el padre Mateo de la Fuente pues había llegado a reunir a unos 40 ermitaños en su torno, deseando una vida solitaria, una vida con ciertos momentos de oficio común, del rezo común, adoptando la regla de San Basilio conforme a lo que había establecido el Concilio de Trento, de adoptar alguna regla por parte de los ermitaños que surgieran y bajo dependencia del obispo, y no obstante con liturgia latina o romana, y admirado por Santa Teresa este estilo de vida. El 28 de marzo de 1557 el ayuntamiento o concejo de Córdoba dio un permiso en acogida a una petición del hermano Mateo, ermitaño, así dice, Mateo de la Fuente, en la cual él pedía licencia para poder hacer una ermita donde poder celebrar la Santa Misa, como a unas 3 leguas de Hornachuelos, y fue concedido este permiso. Con este permiso edificaron una iglesia muy pobre, cuyas paredes eran de piedra y tierra, y su cubierta de corcho. Pensemos que es una zona fundamentalmente de encina y alcornoque en cuanto árboles principales. Y allí se dio culto a la Santísima Virgen bajo la advocación de Nuestra Señora de la Tierra, y se dedicó un altar a San Miguel, puesto que el padre Mateo era muy devoto, y también durante un tiempo vivieron en torno a una ermita, una iglesita dedicada al arcángel San Miguel. Aquellos fundadores era una verdadera comunidad de eremitas reunidos y origen de una comunidad, por lo tanto, cenobítica, bajo la sabia dirección del padre Maestro de la Fuente, bajo la regla de San Basilio, las reglas de San Basilio que en Occidente se conocían de forma unificada. Recordemos que en su momento dedicamos un programa a San Basilio Magno. Prestaron obediencia al obispo de Córdoba, don Cristóbal de Rojas Sandoval, que ordenó de sacerdote al venerable Mateo de la Fuente, por lo tanto ya padre Mateo de la Fuente, y le confirmó como hermano mayor de aquella ermita y de aquellos ermitaños. El obispo, don Cristóbal de Rojas, le dio algunas donaciones para poder sustentar también la comunidad y frecuentes visitas. No obstante, ellos, como hemos dicho, vivían del trabajo manual. También se dedicaron a ir adaptando aquellas tierras y también al pastoreo, a las labores pastoriles y ganaderas. Fue entonces cuando ya San Pío V, conociendo las grandes virtudes y el género de vida que estos ermitaños practicaban, y sin duda también porque el general de los predicadores, de los dominicos, y el provincial de Andalucía, que era muy devoto de ellos, en parte por vía también de Fray Luis de Granada, les dio un breve para que todos los hermanos de allí viviesen en soledad y obediencia al obispo, pudiendo constituir una comunidad y elegir una regla aprobada por la Iglesia, que sería efectivamente la regla de San Basilio. Continuando de esta manera la vida cenobítica que el padre Mateo de la Fuente había
echado ya los fundamentos con aquel núcleo de ermitaños. Entre ellos, como decimos, sobre todo destacan el propio padre Mateo de la Fuente, el padre Esteban de Centenares, el padre Fray Diego Vidal y Juan de la Miseria, Fray Juan de la Miseria, que pasaría a la reforma teresiana del Carmelo, de la orden de los carmelitas, la reforma encabezada en el caso de los varones fundamentalmente por San Juan de la Cruz. El padre Fernández Montaña, en la vida de San Juan de Ávila, dice acerca de ellos: raro ejemplo de santidad el del padre Mateo de la Fuente, que en su profesión emuló a los Antonios y Paulos, quiere decir a San Antonio y San Pablo Ermitaño, San Antonio Abad y San Pablo Ermitaño, los padres del monacato. Varón verdaderamente grande, sigue diciendo, que guiado por el magisterio del maestro Ávila, llegó al grado de santidad heroica y mostró cuán universal fue su sabiduría en todos los propósitos de la vida, en todas las sendas de perfección que hay en la Iglesia, cuán diestro cooperador del Espíritu Divino en el camino por donde llevar a las almas. También conocemos que entre los trabajos, además de pastorear, de hacer cestillos, los monjes, estos primeros monjes basilios del Tardón, dedicados sobre todo a la labor de la lana, pues hilaban, tejían, labraban paños, además de cultivar la tierra. Esta labor de la lana daría fama y con el tiempo, sin embargo, se constituiría en un problema porque cuando comenzó a crecer la abundancia de riqueza por los ganados y la labor de la lana, pues como siempre empezarían las relajaciones tiempo más adelante, no en estos tiempos originarios de estos santos ermitaños. La fama del padre Mateo de la Fuente traspasó pronto la sierra de Hornachuelos. Ya sabíamos que primero había sido conocido en Córdoba y llegó a oídos del rey Felipe II, que él mismo pidió al obispo a ver si podía verlo y pensó también en algún momento ir al Tardón para poder conocerlo. Pero la humildad del padre Mateo de la Fuente parece que le hizo desistir. El rey le dijo: Padre Mateo, lo que puedo daros os ofrecía, mirad que tengáis cuidado de encomendarme a nuestro Señor, me dé gracia para cumplir su santa voluntad y mis obligaciones, y que vuestros monjes hagan lo mismo. Él se maravilló de conocer el estilo de vida santo, austero, penitente, entregado a la oración y al trabajo que vivían aquellos ermitaños y primeros monjes basilios españoles, y desistió de ir por la aspereza del camino, desistió de ir personalmente, pero sobre todo para que, conociendo la humildad del padre Mateo de la Fuente y de sus primeros monjes, así pues por lo que se estuvo comentando, no cayeran en la vanidad de verse visitados por el gran rey Felipe II, como se cuenta en algunas de las crónicas, al ver que la más grande majestad de la tierra, en cuyos dominios no se ponía el sol, acudía a visitarlos. Este siervo de Dios, ya venerable propiamente, Mateo de la Fuente, padeció duras enfermedades al final, sobre todo de su vida, y con ocasión de hacer una cura, su quebrantada salud lo demandaba, se trasladó unos días a Montilla, pensando sobre todo en poder ver al maestro Ávila y gozar de su trato. Estando allí, le sobrevino la muerte. Murió la muerte del maestro, de Juan de Ávila, que murió en los brazos y bajo la atención del padre Mateo de la Fuente. Tuvo este privilegio de que su maestro, su padre espiritual, San Juan de Ávila, muriera atendiéndole él espiritualmente y materialmente, físicamente. Pudo ver así el santo maestro de Ávila también en el padre Mateo de la Fuente los frutos de sus predicaciones, de sus consejos espirituales, de su oración, y en estos momentos de la muerte se abrazaron repetidamente con muestras de tierno cariño paterno-filial. En una carta del padre Mateo a sus fuentes, a raíz de la muerte de San Juan de Ávila, les decía: al padre maestro Ávila hemos enterrado. Túvelo por gran dicha, por el consuelo que de ello recibió al verme a su cabecera en tiempo de tanta estrechura. Todo se lo debemos a él, así que lo considero don del cielo haber recogido sus últimas palabras y ejemplos que tanta gloria han de dar a la Iglesia de Dios después de una vida santa empleada en su servicio. Llegó a su ancianidad con solo 51 años de edad,
y estando curándose en Hornachuelos sintió que le llegaba su fin. Despachó con urgencia al Tardón, un propio, llamando a 10 de sus monjes y se consoló con ellos en Hornachuelos en sus momentos finales. Les exhortó entonces a mantener la rigurosa observancia de la regla de San Basilio, a la caridad fraterna entre unos y otros, entre los hermanos, a conservar el trabajo de manos, el trabajo manual, el retiro, la oración, el silencio y la atención a los pobres, pues también estos primeros monjes basilios eran muy dadivosos, muy generosos en limosnas a los pobres. Tras recibir los santos sacramentos con celestial unción, entregó su alma a Dios el 27 de agosto de 1575. Su cuerpo quedó, según consta en un documento del Archivo de Córdoba, tratable e incorrupto, y emitiendo un olor suavísimo. Entre rezos y cánticos lo llevaron desde Hornachuelos al monasterio del Tardón, donde fue enterrado en el muro del altar mayor con gran devoción. Más tarde, sus restos, ya estando allí las Carmelitas Descalzas, serían recogidos en un sepulcro, en una urna que se conserva en la iglesia de San Calixto de las Carmelitas Descalzas, y que es también parroquia. El monasterio del Tardón llegaría a tener una gran fama en España, reuniría con el tiempo más de 100 monjes y viviría hasta, por una parte, la llegada de las tropas napoleónicas en 1808 y finalmente ya se cerraría la vida de los basilios españoles del Tardón, así como en general de toda la congregación basiliana española, con la lamentable desamortización liberal del ministro masón Juan Álvarez Mendizábal. Hacemos una pausa musical escuchando de nuevo y también a los monjes ortodoxos del Monte Athos, de uno de los monasterios del Monte Athos, el canto bizantino, que no cantaron los monjes basilios españoles porque ellos optaron por la liturgia latina romana, pero nos pone en relación con el monacato de cuño en gran medida basiliano. Habiendo
visto la vida del padre Mateo de la Fuente, propiamente el fundador de los basilios españoles del Tardón, y el más conocido de todos aquellos santos ermitaños que dieron origen a estos monjes basilios del Tardón de San Calixto, vamos a ocuparnos ahora de otra figura notable, como es el padre Esteban de Centenares, otro de aquellos santos ermitaños que vivieron allí en el Tardón. Nació en el año 1500 en Ciudad Rodrigo, en la actual provincia de Salamanca, sede episcopal propia del linaje de los Centenares y Pachecos. Fue de niño paje del rey Fernando el Católico y se dedicó pronto a una vida anacorética en la soledad del Tardón, con una vida dedicada a la oración y la contemplación y por supuesto al trabajo manual. También era muy dado a la lectura espiritual y la lección divina. Junto a su ermita tenía también, como los demás, un huerto que cultivaba y alcanzó gran candor de ánimo y fama de santidad. Le vieron muchas veces jugar con las anguilas de los ríos y los peces que le iban a las manos, y él los devolvía al agua como un San Francisco, con esa conexión con la naturaleza también de los santos monjes antiguos, sin que ninguno se hallase burlado, ni los tomase jamás para comer, para sustento. A un conejillo que le comía su huerto se cuenta que le castigó con unas varas, y riñéndole lo dejó libre y mandándole que no volviese. El conejillo le obedeció, y no volvió a aquellas lindes. Predicaba y enseñaba a las gentes de la sierra, bautizaba a los niños, les instruía en la doctrina cristiana, hacía pláticas para la gente del pueblo, fundamentalmente de hornachuelos y la gente que vivía por la sierra, con fervor y unción, y le vieron muchas veces levitando media vara sobre el suelo, según consta también documentos del Archivo de Córdoba. En las fiestas celebraba 2 misas, caminando leguas para ello con una sed insaciable de almas. Administraba los sacramentos sin tener presente que pasaran las horas ni los riesgos, con amorosa solicitud. Y una noche muy oscura se cuenta que le llamaron a la puerta a deshora en su ermita. Pensando que pudieran ser ladrones, rehusó abrirles, pero, vencido por la insistencia, salió a ellos. Encontró a 2 jóvenes, muy hermosos de rostro y de figura, con 2 antorchas en las manos. Le dijeron que por favor llevase el viático, el Santísimo Sacramento, a un enfermo y que les acompañara para ello. Él marchó con ellos iban con las luces encendidas y por aquella soledad y asperezas llegaron a un lugar, una choza, donde había un enfermo. El padre Esteban de Centenares le confesó, le dio el santo viático y le preparó para bien morir. Era un cabrero que efectivamente murió así santamente. Los 2 jóvenes le llevaron a la ermita con la luz misma, las luces con que le habían llegado, y después de depositar el Santísimo Sacramento en el sagrario, él salió para darle las gracias, pero habían desaparecido. Eran 2 ángeles enviados por Dios, según pensaría siempre, y pensarían los demás cuando contase el caso. También él refirió esto al santo Juan de Ávila, y precisamente él le dijo: hermano Centenares, no tiene que dudar que los mancebos que tal noche le acompañaron eran ángeles, de los que asisten al Santísimo Sacramento. Por tanto, él también, igual que el padre Mateo de la Fuente, el venerable Mateo de la Fuente, tuvo como guía espiritual en gran medida a San Juan de Ávila, quien le había transmitido que efectivamente había tenido revelación divina de este suceso, que habían sido 2 ángeles. Otro caso milagroso también cuenta también el padre Martín de la Roca, cuenta que viniendo una noche el padre Centenares con su compañero, dicen que era el padre Alonso de Molina, de ejercitar sus ministerios, muy necesitados de sustento, hallaron puesta la mesa en su celda, con pan blanco, una perdiz bien aderezada y vino generoso. Y esto pues les llamó la atención. La puerta estaba cerrada, se habían llevado la llave. Pues un favor también recibido del cielo como premio por su dedicación a las almas. Ocupado en una vida tan santa,
el obispado de Ciudad Rodrigo quedó vacante y pidieron desde allí que el padre Esteban de Centenares fuese obispo, fuera el nuevo obispo. Lo pidieron incluso también al rey Felipe II y él accedió a ello. Pero habiendo recibido la cédula el padre Esteban de Centenares, él agradeció al rey y a los diocesanos esta solicitud, pero se excusó viéndose incapaz para ello y anhelando mantener su vida eremítica, su vida en el yermo, en el desierto del Tardón. El Señor, Dios nuestro, le coronó en la vida con un final muy feliz, habiendo muerto en el San Basilio del Tardón el padre maestro Mateo de la Fuente, como ya dijimos antes, y los monjes habían pedido al arzobispo de Sevilla, Cristóbal de Rojas, que lo había sido de Córdoba, y llamaba también al padre Centenares que lo nombrase superior, como nuevo superior o abad de los monjes del Tardón, continuando al padre Mateo de la Fuente. En noviembre de 1575 llegó el nombramiento. No quiso aceptarlo, pero por obediencia finalmente lo hubo de hacer. El 18 de mayo de 1589 sería cuando llegase el día de su muerte. El Señor le llamó para premiarle por sus trabajos, tenía entonces 79 años de edad y sin calentura animal alguno entregó su alma al Señor. Habiendo dicho 3 días antes la Santa Misa, hasta ese día pudo celebrarla y recibido los santos sacramentos con igual paz y tranquilidad que había vivido. Los monjes cuidaron sus reliquias, que también se han conservado a lo largo de los años, las besaron piadosamente antes de sepultarlas y dejó fama de santidad por toda la sierra, contándose varios casos maravillosos como algunos de los que ya hemos referido como verdaderos milagros. El tercer ermitaño al que nos vamos a referir, y uno de los primeros monjes basilios, describiendo brevemente algunos trazos de su vida, es el padre Fray Diego Vidal, también del yermo del Tardón. Había nacido en Villafranca, cerca de Zafra, en Extremadura, en la provincia de Badajoz, y desde allí estudió en Alcalá y luego en Salamanca estudiando humanidades. Allí fue donde comenzó a acentuarse su vida espiritual y su orientación hacia la vida solitaria. De Salamanca fue en peregrinación a Santiago de Compostela y después marchó a Sierra Morena buscando la vida solitaria cerca de la Cartuja de Nuestra Señora de Cazalla de la Sierra, filial de la Cartuja de Santa María de las Cuevas de Sevilla. Allí, con el auxilio de los cartujos, de los hijos de San Bruno, hizo una choza donde vivió dedicado durante un tiempo a la vida eremítica perfecta. Pero de allí marchó a otros lugares y finalmente arribaría al Tardón, al desierto del Tardón, a lo que hoy es San Calixto. En todo esto tuvo también una labor de mediación importante y de guía y orientación, una vez más, San Juan de Ávila, el maestro Ávila, que fue quien en gran medida le orientó hacia el Tardón. Uno de los hechos milagrosos que se narran es que, estando en una ocasión él en oración, el padre Diego Vidal vio venir un bello joven vestido de saco, de aspecto penitente, que caminaba hacia el oratorio o la iglesia que tenían, y le preguntó quién era. Le dijo ser el arcángel San Miguel, que venía a ayudar a los ermitaños, y que él tenía su especial protección y amparo para perseverar en vida tan grata a los ojos de Dios, y que se erigía en protector y mediador de cuantos habitaban en el desierto del Tardón. Los sucesos demostraron después la verdad de esta visión, y así lo referiría el padre Montaña en su vida de San Juan de Ávila.
Una vez muerto el padre Esteban de Centenares, cuya vida describimos antes, los monjes basilios, estos primeros monjes basilios del Tardón, eligieron por abad al padre Fray Diego Vidal como nuevo superior. Ejemplo de tantas virtudes, hombre dado a la oración, al trabajo manual, le encontraban de rodillas con frecuencia a cualquier hora del día o de la noche y nunca lo encontraban acostado. Era un hombre de prolongada oración, de gran dedicación a la oración. Como superior, como abad, fue un verdadero padre de sus monjes. Cualquier cosa que le pedían la concedía graciosamente, y con los necesitados de fuera que acudían a él también era muy generoso y llegaba hasta quitarse todo lo que él mismo pudiera necesitar para sí, para dárselo a ellos. Hasta el final de su vida mantuvo esta ejemplaridad de vida, muriendo santamente con 74 años de edad el 7 de junio. No consta el año preciso, pero tuvo que ser ya en los años 90 del siglo XVI, conforme a que había sucedido al padre Esteban de Centenares a la muerte de este. Fue sepultado también junto con el padre Mateo de la Fuente y el padre Esteban de Centenares en una sepultura del hueco del altar mayor del convento del Tardón, manteniéndose durante los siglos gran devoción a ellos como los tres grandes santos fundadores de este eremitorio o desierto, luego monasterio de monjes basilios, y los tres en torno, no obstante, a la figura de uno de ellos, del padre Mateo de la Fuente, como propiamente el gran iniciador, pero también estos otros dos, el padre Esteban de Centenares y el padre Diego Vidal, como sus grandes colaboradores. Bien, dejamos aquí ya el relato de estos tres santos fundadores de los monjes basilios españoles, venerable Mateo de la Fuente y sus dos compañeros, estos ermitaños de vida santa, cuya memoria se mantiene hoy de un modo especial en San Calixto y entre las carmelitas descalzas que allí moran. Que la intercesión de ellos del cielo nos alcance y les alcance todos los favores necesarios, y que Dios les bendiga. Pueden escuchar el programa de nuevo en el podcast, como saben, y si lo desean, escribir a santosenelclaustro@radiomaria.es. Han escuchado en Radio María Santos en el Claustro, un programa dirigido por Fray Santiago Cantera.